están? Muy contentos otra vez de venir a un nuevo episodio de este su programa Los Tres Iluminados. Los acompaña Gabriel Ugalde, Carlos Lara, Jainer Ávila. y hoy venimos ay papá, hoy venimos con un tema bastante interesante. Literalmente hay papá. hoy carga pesada. Correcto. La verdad que nos complace muchísimo hablar de esto porque es algo que tenemos en común, pero cada uno tendrá una experiencia que relatar. Y la verdad, estamos muy contentos de tener este espacio para conversar nosotros acerca de esto. Pero si de ustedes se genera alguna crítica, alguna réplica o algún comentario, el trabajo está hecho. Va a estar mucho mejor todavía para nosotros. Así que hoy vamos a hablar un poquito de la maravillosa experiencia de ser padres, de ser papás. De ser papás. Y para arrancar, chicos, empecemos con esa experiencia de cuando nos dimos cuenta que íbamos a ser papás. ¿Cómo les fue? A mí fue vacilón porque nosotros nos casamos en el 2000 y hay nada de chiquitos, nada de bebé. Cuando ya íbamos a cumplir como 8 años de casados, ya teníamos sobrinos y sobrinas, y yo le dije a Gisela, yo creo que nosotros vamos a quedar para ser tíos. Y Gisela, como en marzo, se empezó a sentir no le bajaba la menstruación, y se compró, no me dijo nada, ya no me acuerdo, ya 16 años. La cuestión es que se hizo la prueba de embarazo y me dice, Carlos, estoy embarazada. Hijo de puñada, pero yo estaba en la compu y yo me quedé así como que, pero yo seguí. O sea, yo seguí ahí y seguí, está embarazada, vamos a ser papá. Gisela se fue para la sala y resulta que estaba resfriada y estaba tomando unos jarabes. Entonces llamó a mi hermano, a Oscar, que es médico, y le preguntó, Oscar, la mujer es que fíjate que estoy tomando un jarabe, y ese jarabe lo pueden tomar las embarazadas. Y dice, no, y lo mejor es que, ¿cómo? ¿Está embarazada? Tuvo más impresión primero, hermano. Sí. Entonces ya empezamos todo el proceso. Gisela fue un embarazo de alto riesgo. Entonces ella estuvo incapacitada y ya estuvo bien chineada en la casa hasta que Gisela tiene una enfermedad autoinmune, y resulta que ella se fue a hacer un examen de rutina. Todavía le faltaba como casi un mes para la fecha del nacimiento, y de hecho era Miranda el que la estaba viendo. Y Miranda le iba a operar y se fue a hacer en paz descanse, yo creo que ya y pasó mejor vida. Se fue a hacer un examen de rutina, y cuando estaba haciendo el examen le dijo la enfermera, pero señora, usted no siente nada. Le digo, ¿cómo? Y usted tiene ya como 3 o 5 centímetros, no recuerdo, o sea, pero usted ya está en proceso de... Ya viene. Y fue y andaba con mi suegra y yo estaba en el trabajo. Cuando me escribe y digo, ¿cómo? Que sí, que no sé qué. La cosa es que pedí permiso en el trabajo para ir, y cuando llegué ya había nacido. En serio, te perdiste. Pero así fue, porque me avisó como a las, 1:30, que la tenía y no sé qué, pero como que todavía iban a ver. La cuestión fue que iban a estar, como que el ginecólogo no estaba, que no llegaba y todo. Y cuando me dijo, ya la van a pasar a sala de parto, y me voy, y ya había nacido. ¿Y tus sensaciones? ¿Nervioso? ¿Feliz? Fue algo extraño porque, pues lógicamente feliz, pero no fue como un choque o como una sensación así como de algo, no sé, como ese susto que tal vez puede, porque yo tenía 36 años, y como te digo, ya habíamos pasado 8 años y no habíamos podido tener bebé, y entonces claro, estaba muy contento y todo,
pero lo recibí con bastante tranquilidad. Sí. Sí, no fue algo, ecuánime. sí, no fue algo, digamos, bastante normal. Claro, en todo el proceso, por la enfermedad de Gisela, hubo que tener muchos cuidados, ¿verdad? Ella estuvo en cama y todo el asunto. Una vez tuvo como un cierto, de pronto me dice, Carlos, tengo un sangrado, y fui corriendo para el hospital, ¿verdad? Pero no, por dicha no pasó nada. Y ahí está Samantha ya con 16 años, y la única que tuvimos, porque yo quería como 7, pero ya resulta que no se pudo, solo una, pero esa hace como por 7. Excelente. ¿Cómo te sorprendió la paternidad? Yo estaba muy joven, yo tenía 23 años, cuando la mamá de mis hijas me vino a decir que tenía un atraso. Sí, a mí sí me dio mucho susto, porque estábamos casados y venía todo el tema de presión social, ¿verdad? Cómo resolver aquello. Incluso yo recuerdo que yo estaba chambeando, yo no tenía un trabajo a tiempo completo, yo chambeaba porque estaba estudiando, estaba en la universidad. Entonces, cuando ya... Tremendo pensamiento, ¿verdad? Sí, claro, porque era un cambio de vida, digamos, ya era cualquier cosa. Es que hay cosas que uno a veces ni siquiera piensa, pero que uno las sabe. Y en este tipo de cosas sucede que ya vos no puedes pensar solo por vos. Tienes que pensar en otras cosas importantes. Entonces, bueno, cuando ya la situación, digamos que se asentó, ya se dieron cuenta mi mamá, la mamá de ella, etcétera, y después de los sustos iniciales y de las molestias también, de por allá y de por acá, etcétera, una de las primeras cosas que yo definí es, por supuesto, que yo no podía seguir estudiando en ese momento. Pero sí, después del susto, después de las preocupaciones, lo mío fue pura ilusión. Esperar que se cumpliera, que llegara a término el embarazo, que se llegara el momento de conocer. Sí, hasta el último momento. Eran otros tiempos, era un poco distinto, ¿verdad? Con el tema de los ultrasonidos, ese tipo de cosas. Y por algún motivo no se pudo ver el sexo de la bebé, no sabíamos qué era. Yo me di cuenta que era una niña hasta que nació. Hasta que nació. Qué eso hoy día es súper extraño. Sí, claro. Pasó lo siguiente. Bueno, nosotros teníamos mucho miedo, para ser sinceros, de que nacieran aquí en el hospital. Bueno, que nacieran. Nosotros no creímos nunca que fuéramos a tener 4. Pero teníamos mucho miedo de que naciera aquí en Monseñor, por las cosas que pasan y que se escuchan del Monseñor Zanabrio. Entonces, que hoy día, perdona, es reconocido por su evolución y está muy bien en cuanto a la maternidad. Sí, no me cabe la menor duda. Pero en aquel tiempo nosotros estábamos jóvenes y bueno, también hasta en eso, y eso lo vamos a tocar ahora más adelante, estoy seguro, teníamos la ingenuidad tan intacta que creíamos que podíamos proteger a los hijos de todo. Y entonces una de las cosas que queríamos era proteger de cualquier riesgo que implicara que nacieran aquí. Bueno, evidentemente, cuando eso no existía nada de expediente único y nada de este tipo de cosas, entonces uno se la jugaba diciendo, mi hermana en ese tiempo vivía en San José, y entonces llegamos del Hospital México diciendo que vivíamos en Atillo 6, que era donde vivía mi hermana. Entonces, pues ahí nos recibieron, claro, ¿verdad? Según nosotros, que ya estaba en labor, ¿verdad? Porque ya ella sentía dolores y que no sé qué, bueno. Nos dijeron, no, todavía le falta. Entonces, bueno, nos devolvimos para la casa de mi hermana y estuvimos en la casa de mi hermana, será como unos 4 o 5 días más. Un sábado por la noche, ya ella empezó con contracciones más fuertes. Ya le costaba muchísimo respirar. Me acuerdo que como a las 3:30 de la mañana nos fuimos para el Hospital México con mi
excuñado, el ex esposo de mi hermana. Y llegamos y me dijeron, a ella todavía le falta. Y usted no puede quedarse aquí, me dice. Entonces, si gusta, déjenos el teléfono, nosotros lo llamamos. Y sí, de verdad, me llamaron como a las 7 de la mañana. Yo salí espantado para el hospital, pero no llegué a tiempo. Cuando yo llegué ya Génesis había nacido. Sí hay cosas hay muchas cosas que te pueden cambiar la vida, pero si hay algo que te puede cambiar la vida, en definitiva es un hijo. Porque, bueno, ya dije antes que el momento que un hijo entra en el cuadro, ya no sos solo vos, ya absolutamente, y a mí me pasa hasta el día de hoy, no hay absolutamente nada que yo haga que yo eventualmente, en el que yo no llegue a pensar eventualmente cómo las va a afectar a ellas. Exactamente. ¿Ya? Entonces, es divertido. A ustedes que personalmente les he contado. Perdón, ¿es divertido ahora? No, sí, claro, sí, claro. Pero en el momento, no sé. No, el viaje es complicado. Sí, el viaje es complicado, pero bonito. Sí. Cuando yo, ustedes conocen un poco la historia mía cuando éramos adolescentes, que yo no era la persona más fácil. Yo les he contado a ustedes en lo personal también algo de lo que yo internamente sentía, pero que era muy reservado con eso porque los jóvenes como somos casi que naturalmente crueles, ¿verdad? Entonces yo no quería exponerme a que los demás me dijeran que yo lo que estaba era loco y demás. Yo no tenía, digamos, ningún, ¿cómo puede decir? Como un apetito por la vida, yo no sentía. Eso cambió. En los días en que yo, tal vez después del susto inicial, en esos días de que empezó a nacer la ilusión, yo sentí que había un propósito, para estar y para tratar de hacer las cosas bien. Y sí, como les digo, el camino es complicadillo, claro. Pero yo no creo que haya un padre que ame a sus hijos que esté dispuesto a pasar 2, 3 y 4 veces por el mismo camino. Sí. Desdichadamente, o sea, todos conocemos que hay historias de historias, ¿verdad? Y papás que probablemente no sienten ninguna responsabilidad o apego en ninguna etapa, ¿verdad? Desdichadamente eso pasa y espero, la verdad, de manera muy optimista que sean los menos. Pero no sé si les pasa a ustedes. Sí, son los menos. Sí, son los menos, ¿verdad? Pero por lo menos desde mi perspectiva, para mí es una ecuación sencillamente que yo no entiendo. O sea, yo no puedo concebir cómo un papá no se interese por sus hijos. O sea, para mí eso es incomprensible. Ni siquiera quiero gastar tiempo pensando en eso. Sí, no, eso también cuando uno ve esas noticias y todas esas situaciones, uno piensa que hay algún problema mental de por medio, ¿verdad? Porque o una experiencia dura, tal vez, ¿verdad? Pero es que una persona en sus... Bueno, de hecho nosotros estamos genéticamente hechos para proteger por eso nos da tanta ternura los perritos y los gatitos, y los chiquitos, ¿verdad? Pero entonces también genéticamente estamos programados para defender y cuidar a una criatura, ¿verdad? Y más si es de nosotros. Pero es un tema de evolución, no es un tema de origen, es un tema de evolución. Nosotros aprendimos en un momento de la historia, aprendimos a ser protectores de nuestros descendientes. Y eso fue, pero no me voy a meter en esa parte de la historia, pero eso tiene que ver con el cambio del estado matriarcal al estado patriarcal. Y cuando el hombre necesitaba... Pero eso sí, de parte digamos, del macho de la especie. Exacto, cuando el macho necesitaba estar seguro de que sus hijos eran sus hijos. Por el tema de la propiedad privada, un concepto rudimentario de propiedad privada y la necesidad, otra vez entre comillas, de a quién le voy a dejar lo que yo estoy trabajando, lo que yo estoy acumulando. El legado. Entonces,
ahí es donde se genera la fuerza de cambio del matriarcado al patriarcado, y entonces empezamos a aprender como seres humanos, no estoy hablando del macho en este caso, estoy hablando del ser humano en general, empezamos a aprender a proteger y por supuesto a brindar cariño, amor y cuidados a estas personas que eventualmente nos van sucediendo, pero de Gabriel nos está haciendo trampa porque nos pone a hablar a vos y a mí, no ha hecho nada. la historia, ¿verdad? No, digamos, lo primero que quiero aclarar con mi experiencia, primero, les preguntaba que cuál es la sensación de cuando le dan noticia que va a ser papá, y yo creo que yo he sido un papá diferente cada vez, yo tengo 5 experiencias, ¿verdad? Entonces me ha tomado en etapas diferentes de mi vida, entonces uno lo va tomando. No, incluso yo estoy seguro que vos pensás que es que como tus hijos todos son distintos, vos has tenido 5 experiencias distintas, te garantizo que todos los padres que tienen varios hijos entienden que cada una de sus experiencias es distinta. Carlito, en el caso de como tienes solo uno, pero yo también te podría decir eso, claro que sí. Uno es un papá diferente de acuerdo a la edad, a las circunstancias. Sí, además. claro, y hay hijos que se benefician de eso, ¿verdad? Porque los primeros sí, puede ser que reciban mucho chineo pero también mucha sobreprotección y mucho, ¿verdad? Como acaparamiento. En cambio, ya cuando uno es el segundo, el tercero, no es que los quiere menos o que les da menos cariño, pero ya uno sabe que los suelta un poquito. Por ejemplo, mi primer hijo, yo me pregunto cómo sobrevivimos, ¿verdad? Porque yo era muy, muy joven. Yo tenía solamente 21 años cuando tuve no, creo que ya eran 22 cuando tuvimos al primero. Pero yo le quería dejar claro primero mi más profunda admiración por las mamás de mis hijos, ¿verdad? Porque los escucho a ustedes contando ese episodio inicial, ¿verdad? Que los dolores, que las contracciones, que etcétera, etcétera. Eso marca mucho. En mi caso, cuando el primer embarazo, bueno, era el segundo, pero el primer embarazo que resultó en un nacimiento efectivo, yo estaba estudiando obstetricia, precisamente. Entonces, esa parte de la labor, el parto y todo, tal vez uno la tenía como una historia ya conocida, me explico. Obviamente siempre con emoción, pero la verdad cuando yo sentí el mayor impacto es cuando yo ya recibo al bebé, ¿verdad? Claro, cuando ya tengo a ese chiquitito en las manos de uno, y la verdad que es algo impresionante. Y también les voy a comentar, yo siempre, aunque era muy joven, estaba demasiado seguro y tranquilo por lo que venía. Primero, como lo he dicho en otros episodios, era un poco la historia natural de lo que uno esperaba ya, ¿ok? Era estudio, me caso, trabajo, me caso y ahora hijos. Y con la experiencia que tenía yo, digamos, de la paternidad como hijo, ¿verdad? De la forma en que me quedaron mis papás, me sentía con todas las herramientas. Cada uno de los 5 ha sido una sorpresa completamente diferente y experiencias durísimas. Lo he contado otras veces, el primer hijo era gemelos y uno de ellos estaba vivo, que es el que José, que está hasta ahorita con nosotros, maravilloso, y el otro gemelito muerto en el vientre, viviendo juntos 2 meses hasta que se dio el nacimiento. Fue algo impresionante. O sea, una experiencia increíble. Amandita, el embarazo de ella fue tal cual su nacimiento y su niñez. Todo paz. Una niña pacífica que, bueno, no hay que... No había que esperar ninguna sorpresa. Ella sencillamente se dejó llevar hasta la fecha, ¿verdad? Jazmín fue una alegría inmensa. El nacimiento, por cierto, me recuerdo en una foto que posteé, vos me comentaste algo muy bonito. Yo estaba recién tenía a Jazmín en mis brazos y me pusiste ahí en Facebook, te desearía la felicidad, pero con esa sonrisa la tenés toda, algo así. Y el último, Benjamín, sinceramente, ya me agarró una etapa de papá que yo decía, yo ya terminé, ¿verdad? Y yo, ¡ay, qué duro tener otro bebé! No, hombre, cuando llegó ese Willa yo me sentía como loco, como si fuera el primero. Era una felicidad enorme y igual hasta la fecha. O sea, las 4 han sido unas experiencias maravillosas.
pero todo un reto, conforme empiezan a crecer, ustedes están de acuerdo conmigo, cada etapa es algo dificilísimo, sí. Es un aprendizaje completamente nuevo. No, y es que, repito, en el caso de los que tenemos varios, uno cree que la próxima ya me la sé toda, que va, siempre van por otro lado, es como arriar gatos. Siempre no lo llame porque ahorita parece Haru. Siempre van por otro lado, porque evidentemente son seres humanos distintos. Y como dice Gabriel también, digamos, si yo, por ejemplo, qué sé yo, la primera adolescencia, como padre, digo, de una de mis hijas, yo andaba alrededor de los 36, 37 años. Ya en la segunda, bueno, la segunda es Gabriela, y con Gabriela es un tema, mi hija es una muchacha especial y con ella el caso es completamente distinto. Lindísimo, pero completamente aparte. Con Jimena, ya en la adolescencia Jimena ya me agarró cuarentón. Y con Sofía en la segunda mitad de los 40. 4 mujeres. Todas son mujeres. Entonces también uno está en otra etapa también. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, cosas, no son tantas, pero cosas complicadillas con Jimena o con Sofía, que yo resolví más tranquilo porque ya era un hombre más maduro, tal vez con Génesis fue más intenso. A pesar de que, como digo, son experiencias distintas con cada uno, también uno está en etapas distintas de la vida. Entonces, lo que sí creo yo, no es que no cambia, siempre está. Y para mí yo creo que incluso me da la impresión de que eso más bien aumenta, y no quiero sonar como un cliché, pero hay algo que yo siento y sigo sintiendo por mis hijas, incluso por la mayor que tiene ya 27 años, y es un tema de ilusión. Digamos, me siguen ilusionando, ¿verdad? De que incluso, bueno, hasta en formas distintas. Mi hija, como les digo, 27 años, vive en San José, ya tiene su trabajo, y la veo menos. Claro que uno se comunica por WhatsApp y conversa, y de vez en cuando hasta alguna videollamada se hace, pero normalmente es muy poquito, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta que ella va a venir, o cuando yo tengo que ir a San José por algo y sé que la voy a poder ver, es ese sentimiento tan bonito, ¿verdad? Como de que va a tener uno la posibilidad de compartir con esa parte de la vida de uno que a pesar de ser, ¿cómo les digo? A pesar de ser otro ser completamente distinto, sigue siendo como que si un pedacito de uno mismo estuviera por ahí en alguna parte, ¿verdad? Claro. Y entonces, pues sí, siguen generando ilusión, siguen generando felicidad. Y bueno, yo sí, Gabrielito, yo ya casi voy saliendo, ya la más chiquitilla tiene 18 años, ¿no? No, el mío tiene 6. Y vea, y como ya lo había comentado en otro episodio, mi quinto hijo, que en realidad es en medio de las dos parejas, falleció, ¿verdad? A los 6 meses. Y eso que vos acabas de decir, de que es un pedacito de uno, yo lo tengo todavía ahí. O sea, yo disfruté a Sebastián 6 meses. Bueno, Amanda y José también los disfrutaron, y su mamá también. Pero digamos, yo ahorita, si por alguna razón paso por el cementerio o lo que sea, y se los digo, sin que se entienda como que yo voy con sufrimiento, no, les juro que es una visita como de alegría, ¿verdad? Como que ahí está mi machito, ¿verdad? Porque fue una experiencia muy linda, fue durísimo, o sea, saber que nace alguien condenado a morir a una edad muy temprana es muy duro, pero también súper agradecido, porque lo que iba a durar en teoría 5 horas duró 6 meses. Entonces fue una experiencia lindísima, y él se comportó a la altura. Yo pienso que nosotros no lo cuidamos a él nos cuidó a nosotros, porque nos dio tiempo de ir asimilando su enfermedad poquito a poquito, porque se comportó 2 meses primero como un bebé saludable, ¿verdad? Tanto que hasta llegamos a creer que no tenía nada. Y ya después empezó a claudicar poco a poco, pero tan despacio que nos dio tiempo de asimilarlo. Pero muy, muy linda la experiencia también, como les digo, cada uno de ellos nos enseñó montones, y él más que todos en el tiempo más corto, ¿verdad? Aprende uno a saber que los problemas que uno piensa que uno tiene son chiquititos
a la par de los problemas que él podía entender. Y para que la conversación crezca con ellos también, hablemos entonces de la adolescencia. ¿Cómo fue ustedes esa transición de los chiquillos a hacerse grandes? ¿Qué dificultades les trajo? Yo apenas estoy empezando, pero bueno, ustedes dos tuvieron los hijos muy jóvenes, ¿verdad? 23, 21. Yo a los 36. Entonces, cuando Samantha nació, ya nosotros teníamos 8 años de estar viviendo aquí, porque bueno, nosotros tuvimos la suerte de que nos casamos en marzo del 2000 y en diciembre del 2000 nos pasamos ya a esta casa sin cortinas, sin verjas y sin puertas y nada, pero aquí nos vinimos a meter. Entonces, yo veo que, y esa tranquilidad que tal vez siempre me molesta, Gisela siempre me dice, yo le dije a Carlos y Carlos ahí siguió en la computadora como si nada. Pero es que también, como te digo, sí, es que... Te la va a cobrar para siempre. Sí, no, eso siempre me lo recuerda. Pero yo estaba muy tranquilo porque, como te digo, ya 34 años, ya estaba fijo en el trabajo, ya estaba esta casa, ahí estaba el cuarto de ella. Entonces fue como muy relax, ¿verdad? Todo, sí, está bueno, sí, está embarazada, qué bien, vamos a ser papá, qué dicha. Y vamos, ¿verdad? Entonces vamos al proceso y todo el asunto, chineando la panza de Gisela. Gisela disfrutó montones de esa panza. Uno le dice panza de cariño, ¿verdad? Pero Gisela siempre le cantaba, le leía y de todo. Yo bebé, Samantha estaba de bebé, de unos meses, y yo le leí completo The New Hope de Star Wars, la primera... que tengo el libro, se lo leí. Seguramente, claro, es súper fan. Entonces, fue como muy relax toda entonces, y Samantha, de pequeña, fue muy tranquila. También no fue una niña de cólicos, de que se despertara en la noche, dormía toda la noche, y yo me despreocupaba, yo me dormía y ya está, y porque se despertaba 2 veces, una vez, y entonces fue muy relax, y siendo hija única, súper chineada, ¿verdad? Pero ha tenido mucha relación con personas adultas, ¿verdad? Los tíos, las tías, las primas, todas las primas son mayores, entonces ella se ha criado entre gente grande, entonces es muy tranquila. Y ahora en la etapa de la adolescencia, que está como por la mitad, bueno, por dicha, tranquilo, porque bueno, ella es muy buena estudiante. Es como una adulta más en la casa. Sí, porque ahora que dices eso es muy interesante, porque con ella, mira, yo creo que se puede tocar cualquier tema. No hay algún tema que uno diga, no, es que este tema no. Y a veces nos venimos aquí, nos sentamos, o a veces vienen mis cuñadas, y la conversación es de todos, de política, de religión, de familia, de vacilón. Y mira, yo creo que cualquier tema se puede conversar tranquilamente con ella. Y como te digo, ella ahora ya está en 10º, ya prácticamente ya terminó 10º. Y ahí, bueno, digamos, Samantha es una chiquilla que desde que estaba, desde segundo de la escuela, ella estudia sola, hace sus tareas, ella sabe. Mira, en eso nos despreocupamos completamente. O sea, siempre uno está atento, lógicamente, pero digamos, la que vamos a estudiar, o dejo la tableta o el celular. Bueno, nosotros no le dimos ni tableta ni celular hasta primero el colegio. Se lo dimos en el colegio porque, bueno, ya iba para el colegio, ya también lo iba a ocupar para que se comunicara con nosotros. Era un útil más. Ajá, entonces, eso es una cosa que ella, en las cuestiones electrónicas, ella no es, quiero el iPhone, quiero el último. No, ahora que cuando cumplió los 15, ya tenía como 3 años de tener el celular, y le dije, Samantha,
te vamos a cambiar el teléfono. Ah, qué dicha, porque vieras que hace no sé cuánto que me está jodiendo. O sea, no nos dice esas cosas, ¿verdad? Ella vive en otro, y por dicha tampoco, bueno, por dicha dice uno, pero tampoco ha sido ni noviera, ella está concentrada en sus cosas, y entonces es muy bonito, ¿verdad? Cuando ella me escribe y me dice, pa, tráeme tal cosa, o me dice algo y yo la molesto y ya me manda algún emoji, una etiqueta ahí, uno emoji ahí brava o cualquiera, entonces, y la vacilamos, y uno transmite sus gustos, ¿verdad? A los hijos, y ella es fanática de Star Wars, fanática de Doctor Who, fanática de El Señor de los Anillos, ¿verdad? Entonces, le encanta y tiene sus libros, y entonces es muy bonito porque uno puede sentarse perfectamente a conversar con ella, y ella, usted la llama, ella está ahí en su cuarto, en sus cosas, pero uno la llama y ella viene, y es muy bonito. Hoy me lo decía mi esposa, por una situación que tuvimos, me decía, no los critiques, porque ellos nos copian, o sea, ellos son una copia de nosotros, y de repente lo que nos gusta y lo que no nos gusta, somos nosotros reflejados en ellos, ¿verdad? Y obviamente cuando ya la adolescencia, ya por supuesto van demostrando más su yo particular. Sí. Pero ahora que decías que era una bebé muy tranquila y que no molestaba, y mencionaste Star Wars, se me vino a la mente un recuerdazo que, bueno, buenísimo, que tengo que comentarlo. Y es el tema de los roles, ¿verdad? Cuando los niños están pequeñitos, y aunque uno quisiera ayudar, y la mamá la que se levanta, ¿verdad? Porque tiene que darle del pecho y demás, ¿verdad? Entonces, cuando tuvimos a Jazmín, perdón Silvia, cuando tuvimos a Jazmín, estaba muy pequeña ella, y Jazmín lloraba, ¿verdad? Y tenía que alimentarla, Silvia, ¿verdad? Y no se calmaba, y yo estaba bien dormido, ¿verdad? Y ella, mientras está con Jazmín alzada, dice que ella en su mente decía, huevón bien dormido y yo aquí pulseándola, ¿verdad? Y dice que se me quedó viendo fijamente y sin mentira me caí en la cama. Entonces, Star Wars con la fuerza me empujó con la mente. Y ella gozó porque ella estaba pensando en eso, o sea, ¿cómo hago para despertarlo? Y en lo que dijo eso en su mente, ¡pum!, me caí en la cama. No, y chicos, y digamos, ¿sabes? Tu relación con tu hija mayor, por ejemplo, que es una adulta ya, me decías que es interesante en el tema de que ellos ya lo consideran a uno como un igual, como un amigo, como alguien con quien no pedir consejo, tal vez comentar situaciones que pasan en el día a día. Mira, uno no sabe muy bien cuándo pasa que tu hijo se empieza a comunicar con vos de igual a igual. Yo sí recuerdo que hubo un momento en la adolescencia de Génesis en el que yo dije, bueno, quería tocar esto antes de llegar a ese punto. Génesis fue la primera de mis hijas que llegó a la adolescencia, evidentemente por ser la primera. Y yo no sé si ustedes, en relación con ustedes mismos, sintieron lo que yo sentí, pero a mí me costó mucho madurar. Es decir, yo tenía 30 y pico de años y yo, tal vez no me daba cuenta, pero yo todavía sentía que tenía 20 y algo. Es decir, y todavía creía que tenía mucho tiempo para muchas cosas, y todavía creía que algunas cosas eran opcionales cuando en realidad eran obligatorias, etcétera, etcétera. Quizás soy solo yo, quizás fue que me costó madurar más que a otros compañeros. Y entonces, en un principio con Génesis, yo me encontré midiendo fuerzas. Pero también es un tema de que cuando, vamos a ver, todos los seres humanos, lo queramos o no, pretendemos tener control de las cosas. Se sabe que lo peor que puede hacer uno es tratar de tener control de algo. Uno lo que tiene que hacer es soltar. No generar apegos y todo, pero lo primero que uno piensa, por ejemplo, cuando dice, fulanito alistó el bulto para mañana, no se te olvide llamar a... lo que uno está haciendo es
tratando de tener el control de las cosas. Con los hijos también nos pasa. Y entonces, en un principio con Génesis, eso era lo que yo pretendía, tener control de la vida de ella, según yo, para protegerla, para que ella no sufriera, para que no le fuera mal, etcétera, etcétera. Pero bueno, en un momento yo empecé a tratarla a ella de manera distinta, porque yo entendí una cosa que no había entendido hasta ese momento, y era que no importa la edad que tenga una persona, cuando una persona te dice a los 6 años, o a los 20 años, o a los 50 años, que tiene un problema complicadísimo, uno no puede faltar el respeto diciéndole, Eso no es nada. Exactamente. Eso no es nada. Porque para un güey de 6 años o para una muchacha de 15, ese es el problema La dimensión más complicado de que tiene, sí. porque es el que tiene en ese momento. Correcto. Y entonces yo empecé a entender ese tipo de cosas y empecé a conversar con Génesis como si fuera una adulta. Y yo creo que ahí fue donde la situación empezó a cambiar un poco. Y con las otras pues lo seguía aplicando de la misma manera. Yo imagino que también a vos te ha pasado, y te pasa a vos por supuesto por lo que nos decís, que hay un momento en que vos te quedas viendo aquel mocoso, aquella mocosa, y vos decís, ¿y en qué momento se convirtió en lo que es, verdad? A ustedes tienen que pasarle. He creado un monstruo. Ustedes son tipos muy inteligentes, y han conversado toda la vida con sus hijos, y ustedes tienen que notar que sus hijas y sus hijos son muy articulados cuando hablan con ustedes, que tienen una conversación y usted dice, sin duda, fulana es más inteligente que yo. Sí, esa es la sensación que yo tengo con mis hijas. Esa es la sensación que yo tengo con mis hijas, de que ellas son más inteligentes. Totalmente, que yo. No. Y te lo hacen saber. Sí. Una cosa que ahora vos decís que es muy importante, ¿verdad? Esa cuestión de que le hacían a uno cuando era chiquitillo, ¿verdad? Que a uno bueno, no sé ustedes, pero por ejemplo, la abuela de mi papá, cuando íbamos a almorzar a la casa de ellos, que eran los domingos, estaba la mesa de los adultos y la mesa de los chiquillos. Entonces a nosotros nos daban a almorzar allá y ellos, los adultos allá. Y los chiquillos no podían estar en la conversación de los adultos. Bueno, exacto. Y exacto. lo echaban a uno, ¿verdad? Exacto. ¿Usted qué está haciendo aquí? Esto es conversación de adultos, vaya para allá. Y lo sacaban, ¿verdad? Entonces, En la familia de mi esposa, al chat de la familia los meten hasta que cumplen 18 años. bueno. Hay que aplicarle Entonces, la convención ¿verdad? de derechos de los niños y los adolescentes. Sí, entonces, igual en la casa, había muchas decisiones que uno no se da cuenta, muchas cosas que uno no se da cuenta que pasaban, hasta que de pronto ya y también eso es la relación que tiene uno y como ves, los tiempos cambian. Los tiempos cambian porque ellos tienen más acceso a información, más acceso a todo, pienso que es así. Sí, Y claro. también uno les ha facilitado, ¿verdad? Entonces, Lo que lo hemos hablado muchas veces. Sí, entonces, digamos, cuando- antes uno tardaba en darse cuenta de algo que pasaba en Europa, bueno, tal vez para no exagerar mucho, que pasaba en la mañana y tal vez uno se daba cuenta en la noche, ¿verdad? Así, muy rápido. Sí, no, obviamente, si era importante, se daba cuenta en la noche, una guerra, una cosa así, pero si era algo un poquito menos, a los 2 meses venía llegando, y me imagino, no estoy seguro, con nuestros papás y nuestros abuelos, a veces pasaban meses y hasta años para que las noticias llegaran, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, es que no solo los chiquillos, todos tenemos ahora la información en la palma de la mano inmediatamente. sí. Si así lo decidimos. Pero Pero creo que entonces- va por el lado de que tus papás no tenían las conversaciones con vos que vos tenés con tu hijo hoy Por día. supuesto. De hecho, yo puedo casi que decir que las conversaciones que yo tengo con mis papás ahora son las mismas conversaciones que yo tengo con Samantha desde hace años, Okay. ¿verdad? Porque una cosa que que se jalaba más torta Samantha cuando estaba más chiquitilla que ahora, yo siempre decía, Samantha, causa, consecuencia. Sí, claro. Yo le decía, cuando se jalaba una torta, yo llegaba y le decía, Samantha, causa, consecuencia. Usted hizo eso, ahora, y a usted se le dijo que no lo hiciera, lo hizo, ahora vienen las consecuencias. Está castigada el resto de la noche, se va a ir a dormir, o lo que sea, ¿verdad? Ella lloraba y toda la cuestión, pero siempre que se jalaba una torta, yo le decía, Samantha,
causa consecuencia. A usted se le dijo y usted tuvo la opción de hacerlo o no hacerlo. Lo hizo, aquí está la consecuencia. Pero Entonces, ¿cuántas veces le pasa a uno? Porque a mí me pasa cada rato que de repente me quiero poner severo y lo soy. sí, sí. Pero a los 5 minutos No, ya aflojé. ya, sí. Ya me siento arrepentido. Ya y se no- le decía, está castigada toda la noche. Y a los 30 minutos está. O a la hora. Se levantaba para el cuarto y se venía. Y al rato llega. La segunda, tercera ya no decía nada. Pero sufría en el momento el castigo. Pero la cuestión es que lo que te digo es esa relación también que hay ahora con los papás. Bueno, siento que es así. Y que uno se da cuenta precisamente desde pequeños que son individuos, que son personas Correcto. independientes, que tienen sus problemas, sus visiones. Yo creo que lo que uno trata es que todavía es algo muy pretencioso, de irlos guiando, ¿verdad? Porque hay que saber, porque por dicha ahora tal vez nosotros no tenemos tantas restricciones morales, religiosas o lo que fuera, o como vimos como agua para chocolate, ¿verdad? Que la última hija era la que tenía que cuidar. No, uno es más flexible en esas cosas y entonces uno a la hora de irlos formando, uno trata de irlos guiando, pero a mí, en lo personal, a mí me gusta que ella se equivoque, ¿verdad? Que hagan las cosas y que se equivoque porque aprende, ¿verdad? A veces ella, cosas tan sencillas, se va a hacer una comida ahí. Mamá, ¿cómo hago? Y ya Gisela le dice, y al rato, ¿esto qué es esto? Y ya voy yo. Samantha, ¿te le puso aceite a eso? Pero es que esto suelta. Echen un poquito de aceite. Y nada más. Y ya está. Ahí la oigo. Papá, esto ya estará. Y ya voy. Ve a Samantha. Dale vuelta porque... Y está así. Digo, dejala, tranquila. Y al final hasta le cayó mal lo que se hizo, pero bueno, aprende, o sea, porque uno aprende de los errores, ¿verdad? Y lo que hay que tratar es exactamente decirle, bueno, va a hacerse tal cosa, bueno, y la mamá se lo dijo, Samantha, antes de empezar, tenga todo listo. Y no lo hizo, sino que fue de una vez, ¿verdad? Entonces cuando ahí embarró una olla, bueno, fue un chorizo ahí, un chorizo precocido que se le iba, mira, hizo una embarrazón en una olla, embarró no sé qué, después le dijo Gisela, pero ¿por qué lo estás haciendo en una olla? Se le va un sartén, ¿verdad? Y bueno, fue un vacilón. Pero como decimos, del error se aprende. Pero lo bueno es que entonces uno no llega y le dice, nada, deje, usted no sabe nada, venga, yo lo hago. No, hágalo usted, equivóquese, porque equivocando es como aprende. Yo les voy a contar, yo siempre he tenido la tesis, y la tengo todavía ahora más reforzada al ver a mis papás, al ver a mi suegra. Yo digo que uno no es papá, uno es un abuelo en formación. Porque uno entrena para ser papá todo el tiempo y lo más que consigue es ser un buen abuelo, ¿verdad? Y así lo veo ahora con mis abuelos, con mis papás, perdón. Porque definitivamente uno la caga muchas veces, o sea, la caga muchas veces. Y cada vez que uno la caga, como vos decís, no son solamente ellos los que aprenden. Uno es el que aprende también a ser papá por todas las veces que mete las patas. A veces sí, a veces uno lo regaña y después le digo, pues, puña, ¿por qué la castigué por eso? Sí. ¿Verdad? Pero sí, eso no era nada. ¿Por qué le hablé o le grité o le pegué una nalga de jale, vaya para allá? Y después uno se queda pensando, ahora que vos mencionas eso no era para tanto. Yo creo que lo más importante, lo más grande que yo aprendí en mi vida, estoy seguro que eso es lo más grande que yo aprendí en mi vida, porque lo aprendí a través de mis hijas, pero ahora me sirve para la vida en general. Es precisamente lo que vos estás diciendo. A no reaccionar inmediatamente con el hígado en la mano, porque aunque ustedes no lo crean, yo aprendí a eso. Y entonces cuando una de mis hijas, que no son santas, pero son muy pocas las veces que
que me generan una molestia, un disgusto. Yo respiro, ¿verdad? Y dejo que pase la situación 10 minutos, 15 minutos, no sé, si es que estoy ahí con ellas o si fue por teléfono o lo que sea. Y después trato de hablar con ellas, porque lo menos inteligente que puede hacer uno en esta situación o en cualquier situación de vida es reaccionar en caliente. Sí. Pero como papá y como persona. Sí. Es que eso es lo que estoy todo diciendo, el tiempo. claro, por eso te digo, lo aprendí ahí y me sirve para lo otro, porque en el momento que vos empezás a alzar la voz, con tus hijos o con quien sea, o que te alzan la voz a vos, ya vos no estás escuchando ni él te está escuchando, ya vos estás agrediendo. Completamente. Ya vos lo que querés es hacer daño, vos lo que ya querés es ganar un pleito. Y ahí no hay victoria, ahí no hay ganancia, mejor dicho, ahí no hay ganancia. Y honestamente, perdona, no se vale ser así afuera y diferente adentro, No, en la casa. No. Sí. No, y la otra cosa que también, y uno lo sabe mucho, por suerte, no tanto en mi caso, pero que sabe uno que sucede, es que hay padres y madres pues que se desquitan con los hijos por el mal momento que están pasando. Es decir, qué sé yo, alguien que llegue, yo nunca tuve, no sé por qué, no me pregunten por qué, porque no era nada que yo hacía premeditadamente, pero yo nunca tuve problema. Cuando todavía estaba casado, por ejemplo, si tenía algún conflicto en la casa, yo no me lo llevaba al trabajo, no sé por qué, y lo mismo, si tenía algún problema en el trabajo, yo no me lo traía para la casa, ¿verdad? No, simplemente yo más bien como que me sentía aliviado de salir del lugar donde tenía el conflicto, pero lo que iba es a esto. Hay padres o madres que llegan a la casa cansados, frustrados, lo que ustedes me quieran decir, y todavía llegan a la casa y se encuentran con que los hijos no han hecho lo que esperaban que los hijos hicieran, que sé yo, que lavaran el vaso y el plato que comieron, que no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Y entonces hay padres que explotan en contra de sus hijos y vierten sobre ellos toda su frustración y todo su desencanto con la vida en ese momento, y después pasa lo que vos decís, ¿por qué hice eso? No es con ella, no es con él que estoy enojado. Sí, Oiga, y perdón, nada más, ¿y ustedes han sentido la clase de remordimiento que eso genera? No, es terrible. Sí, A mí me ha pasado muchas veces, imagínense, con 4 hijos, seguro que a usted a cada rato le pasa, ¿verdad? Y es que ese aprendizaje es hermoso y agotador. Creo que hay una campaña publicitaria que dice algo así. Pero yo les cuento. Por ejemplo, a mí esta tarea me demanda mucha energía. No se entienda nunca como una queja, ¿verdad? Porque yo hablo con mis hijos todos los días, con los 4. Pero imagínense, entonces yo estoy hablando en algún momento del día con el mayor acerca de cómo planificar mejor su día de trabajo, cómo administrar su tiempo o cómo administrar su dinero, ¿verdad? La otra me está contando sobre sus problemas en la universidad o cómo entrarle a un trabajo o cómo no. La de la escuela está llorando porque extraña a sus compañeros de que hoy salió de sexto y ya tiene que entrar al colegio. Y el chiquitillo, ¿y por qué no puedo usar el teléfono, papá? Son 4 dimensiones totalmente diferentes. Y hay que fluctuar entre las 4 y tratar de ser lo mejor, que uno nunca lo consigue. Nunca lo consigue, pero lo estamos intentando. Es más chiquitillo, yo sé que está muy chiquitillo, pero tenés chats con ellos, un chat con ellos. Con todos sí, claro. Sí. Juntos, ahorita no, yo sí. Pero sí converso con ellos. Yo sí, pero bueno, es que mi situación un poco, bueno, la situación de nosotros tres todas son distintas, ¿verdad? Y eso es lo rico de estas conversaciones, porque vos tenés 2 hijos en tu casa y los demás no. Carlitos tiene solo una y vive con ella. Yo tengo 4 y no vivo con ninguna de ellas, ¿verdad? Entonces, para mí el celular es una... Bueno, y el celular como funciona hoy en día. Porque es el álamo. Es que hace 15 días no. 15 años, digo, hace 15 años el celular no era lo que es ahora. WhatsApp es una maravilla. Bueno, podría ser Telegram o cualquier otro. Sí, para que no me sienta aquí. Sí, pero que no. Pero los grupitos de WhatsApp, digamos, nosotros tenemos un chat y en el que está la mamá también. Y ahí vemos los temas de familia, incluso los preparativos de fiestas, por ejemplo, o las cosas importantes. Pero aún así, y eso era lo que quería llegar, yo converso con ellos por aparte, porque
aunque no es lo mismo estar presencialmente con ellas, siento que conversar con ellas, preguntarles por su día o por las cosas, por lo que necesitan, o además cada una por privado, es como decirles, me importan tus asuntos, ¿verdad? Porque eso es lo otro, ¿verdad? Uno no, bueno, ya lo hemos dicho un poco, el tema con los hijos, y con las personas en general, es que todos somos absolutamente distintos. No es como un carro, no es como una computadora que vos decís, a yo le saco esta pieza, se lo pongo a y funciona más o menos igual, ¿verdad? Sabemos que con los muchachos no es así. Y la experiencia que yo tengo es de que ellos agradecen mucho que vos estés. Claro. Ellos agradecen mucho que vos estés. Yo ahora le estaba comentando a Gabriel que en algún momento yo tenía así como que yo sentía como que no hacía clic con mis hijas, con las más pequeñas sobre todo, las dos de ellas, yo las sentía distantes y demás. Y mi ex esposa me decía, vos seguís haciendo lo que tenés que hacer, ellas en algún momento se van a dar cuenta. Y ella tenía razón. Digo, ellas no me lo dicen todos los días, no es que vienen corriendo a guindárseme el cuello cuando me ven, etcétera, etcétera. Pero también te lo comentaba a vos, como se lo comenté a Gabriel, el hecho de que ellas demuestren que tienen confianza en vos para pedirte algo, para decirte algo, quiere decir que estás haciendo algo bien. Por ahí había una frase, no la recuerdo muy bien, pero que decía que vos estás haciendo tu trabajo como padre si tu hijo o hija, cuando le sucede algo, en vez de decir, mi papá me va a matar, dice, tengo que llamar a mi papá. Sí. No, y créame, y como vos decís, por eso, lo que estén del otro lado, si nos generan consejos o opiniones, sería genial. Pero para mí en particular, estas conversaciones son súper terapéuticas y súper instructivas, ¿verdad? Hoy de aquí me llevo muchas enseñanzas para mi dinámica familiar. Pero hay que aprender también a escuchar, ¿verdad? O sea, si bien lo que acaba de decir Jainer, por ejemplo, ya los que están más grandes, los que ya son adultos, aunque uno los sigue viendo como niños, ¿verdad? Claro. Te van a decir expresamente lo que acabas de decirme. O sea, tengo que llamar a mi papá, tengo que conversar con él. Los que están más chiquititos, tal vez no te lo van a decir, ¿verdad? Pero ellos te dejan ver la necesidad de que los escuches. Por ejemplo, a mí Jazmín me enloquece, la adolescente, cuando de repente estoy trabajando yo y empiezo y escucho está escuchando Queen, digo yo. Eso. Una niña de 12 años está escuchando Queen. Entonces uno dice, yo sé que a ella le gusta, pero a ella le gusta que le guste la música que a mí me gusta. ¿Me explico? Sí. Es hacer clic conmigo, ¿verdad? Sí, sí. O que el chiquitillo se siente a la par mía en el sillón y me diga, papá, ¿quién va ganando? ¿Los blancos o los rojos? Y le digo yo, no, los rojos, papi, porque los blancos son saprissa. Ah, no, entonces los rojos. Pero me explico, a él no le interesa, él lo que quiere es hacer clic con uno, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a escuchar, que ese momento es un, hola, aquí estoy, hablemos. Sí, y una cosa importante es que uno debe saber que ellos todo lo saben, o sea, o todo lo entienden, ¿verdad? Que no porque sea un niño, usted no le dé una explicación de alguna de sus preguntas o alguna cosa que está sucediendo. Porque uno a veces dice, no, es que está muy chiquito y no entiende nada. Y no, ellos entienden. Y si no entienden en el momento, eso les queda ahí. Y al final, después... Mira, qué importante lo que vos decís. Yo no me voy a poner aquí a repartir panfletos, pero... ahora que mencioné yo lo de la Convención de la Niñez y Adolescencia, sí. Se supone que esa convención, que es del 2009, si no estoy equivocado, no, perdón, ya cumplo 30 años, en 2009, del 89, lo que pretendía en la práctica es, y esta es la palabra alrededor de la que gira todo, es la participación del menor en todos los ámbitos de vida, en la comunidad, en la familia, por supuesto, y en el ámbito de salud, etcétera, etcétera. ¿Y a qué se refiere con participación? Se refiere a que el menor
no solo puede, debe opinar y decir qué le molesta, qué necesita, qué quiere. Antes mencionabas aquello de los adultos que comen en una mesa y los niños que comen otra. Precisamente está convencido lo que plantea es que eso no es que los niños tengan que estar en todo momento en las conversaciones o en las situaciones de los adultos, pero sí que deben ser integrados y respetados y escuchados. Y que además hay un proceso progresivo de adaptación a su nueva, ¿cómo podemos decir?, dinámica dentro de la sociedad, ¿verdad? Que es la que no se ha venido dando. Ahora, todo eso es a nivel de teoría, porque en el 2019, por ejemplo, hubo un estudio en la Universidad Nacional que lo que indica que en Costa Rica eso no está sucediendo, que los niños siguen siendo relegados, en su mayoría, que siguen siendo menospreciados, porque cuando usted le dice a su hijo, eso no es nada, eso es menosprecio. Cuando usted le dice a su hijo, usted no entiende lo que le estoy diciendo, eso es menosprecio. Cuando usted le dice a un hijo suyo, váyase para allá, después hablo con usted, eso es menosprecio, no solo menosprecio, sino también irrespeto. Y es importante que nosotros entendamos que de a su manera, ellos nos pueden explicar lo que están sintiendo, lo que están pensando. No, y a veces uno se le olvida que uno pasó por eso. Claro. Claro, uno a veces siente que nació con 25 años. ¿Sí? Uno se le olvida que uno pasó por esas etapas. Y lo que vos decías de esa integración. Otra cosa que por lo menos a los tres, las hijas, las mujeres, lo cambian a uno pero así. Porque usted puede tener una idea no sé, o puede venir de un entorno muy machista, muy conservador, pero en el momento que usted tiene una hija, porque vivimos en un mundo machista y, sí, ¿verdad? Y desgraciadamente todavía uno tiene que andar pensando que hay que cuidar a las mujeres, ¿verdad? A las hijas de uno. Entonces el tener una hija lo cambia a uno y le empieza a cambiar el pensamiento, le empieza a cambiar la forma en que también tratamos o se relaciona uno con todas las mujeres. Y es muy importante ese cambio para uno, porque ellos les enseñan. Los Huilas son una gran enseñanza, usted aprende con ellos un montón. Y ellos te enseñan y a veces uno se queda, condenillo Huila me la aplicó, sí, ¿verdad? Sí. Y uno a veces, por cierto, lo del chat, un día estaba Samantha, hace como un año, no sé, a mí me gusta molestar mucho en los chats con mis sobrinas y ahí tocamos un tema. O sea, con ellos también. Sí, y a mí me gusta precisamente ponerlas a... Polémica. Sí, la polémica, pero es que es muy interesante porque y las pone a dar su opinión. Y, entonces no recuerdo quién era. La cuestión es que Samantha dio una respuesta que yo me quedé. No le puedo contar. Terminó con la polémica. Hasta ahí terminó. Sí. Porque dije, no, ya me dejó callado. Entonces, qué interesante. Y uno entonces con esas cosas uno los va conociendo más, ¿verdad? Porque hacerla que entren en discusión, en las conversaciones, ver qué es lo que está pensando, qué es lo que está pasando por su mente, es muy importante para uno porque así uno sabe con quién está uno tratando, ¿verdad? Pero entonces, te voy a contar un poquito de lo que te espera. Y sobre todo, bueno, y Jader que tiene 4 hijas, ¿verdad? O sea, claro, ellas primero que nada maduran primero, ¿verdad? Que los varones, ¿verdad? Empiezan a ser más centradas en sus respuestas, también más bravas, más coléricas y todo el asunto, y eso usted lo va manejando. Y de repente ya empiezan con los amoríos, ¿verdad? Con los enamoramientos. Y usted va creyendo que está preparado hasta que un día le dicen, papá, ¿con quién podría hacerme la citología? Y yo, ¿qué? ¿Verdad? Y entonces uno dice, Dios mío santo, es cierto, ¿verdad? Pero, ya todo esto va a pasar.
Y son cosas que uno tiene y son normales, o sea, son unas cosas que uno, sí, es la hija de uno, es la chiquilla que se le sentaba a uno ahí, peiname, y uno le hacía una cola para aquí, la cola para allá, y papá, vea cómo me dejó la carrera, pero está bien, ¿cuál es el problema? No, está toda torcida, y yo la veo bien. Entonces ella era la chiquilla que llegaba contenta a la clase y era que no le aflojaban las colas. Sí. Pero exactamente eso, y también es lo que cuesta a veces, ¿verdad? Ver que son personas que van a casarse, van a tener su relación de pareja y que van a tener, y que, por ejemplo, el problema... Dígame, más en general, van a tomar sus decisiones y sí se van a equivocar, sí, pero también van a acertar. Sí, sí, sí. Y a veces uno como que no se da permiso de aceptar que sus hijos van a tener razón a veces. Claro. No, y sí, y lo que espera y cada vez a más temprana edad. Y que tenga más razón que uno. Uno sospechaba que no iba a ser tan a temprana edad. Sí. Ingenuidad de uno. Sí. Y Samantha, bueno, como te digo, ya está en cuarto, ya el año siguiente en quinto, y esperamos seguramente que sí. No va a tener problemas de pasar para la universidad. Claro. Y ya ella está, porque mis sobrinas tienen un apartamento, mi sobrina estudia en la UCR y otra, bueno, ya terminó de estudiar, pero viven prácticamente a la par de la UCR, de la parte nueva. Entonces ella ya está planeando que ahí es donde se va a ir a vivir, al apartamento. Entonces ella ya está pensando, ella no está... Primero pensó en el apartamento, en dónde van a dormir, que ella es la que va a cocinar, antes de pensar qué carrera va a estudiar, ¿verdad? Sí, eso pasa. Ella tiene claro cuáles son las cosas importantes. Exactamente. Sí. Chicos, un mensaje de cierre, porque estamos sobre el tiempo. No, además de que el otro video nos quedó larguísimo. No, de mi parte, por ejemplo, yo... me confieso un papá aún en formación, teniendo 5 hijos ya y 4 en vida, pero cada uno me ha enseñado tanto y tengo tanto que aprender, y nada más les quiero hacer la promesa de que lo voy a seguir intentando para ser mejor papá todos los días. Yo, ya que me pedís compartir un pensamiento, ya como ustedes dos lo he compartido, lo quiero compartir acá también. Yo pienso que el logro del cual yo me siento más orgulloso en mi vida es la relación que yo tengo con mis hijas. Porque, repito, en mi caso Lara no, pero en el caso tuyo tal vez sí puedes entender lo que te voy a decir. El miedo más terrible que yo tuve cuando la madre de mis hijas y yo nos separamos era no volver a dormir bajo el mismo techo que mis hijas. Porque antes estaban al otro lado de la pared. Y si algo pasaba, o si vos os oís llorar, vos corres, y la sensación de no estar ahí, que también es un poco el orgullo jugándole en contra a uno, ¿verdad? Como que si uno fuera imprescindible en la vida de los hijos, ¿verdad? Cosa que no es. Sí lo necesitan y mucho uno, pero... Que no quieres dejar el teléfono fuera de alcance porque es tu medio de contacto. Sí, exacto. Y entonces, les decía, yo cuando... tuve que empezar a trabajar la relación con ellas desde otra posición y desde otra realidad. Creí que iba a ser muy difícil y tenía razón, que era complicado. Pero cuando yo veo el resultado hoy, 17 años después de que dejamos de vivir juntos, yo me siento realmente orgulloso de no solo haber seguido en la vida de mis hijas, sino que sentir que ellas están muy a gusto con el hecho de que yo esté en la vida de ellas. Y yo pienso que, bueno, en mi caso sin duda, el logro más importante, no importa cuántos éxitos a nivel laboral, a nivel personal, yo tenga ese a nivel familiar, es el que yo rescato, el que pongo por encima de todos. Y cuando en las noches agradezco las cosas importantes de mi vida, siempre está ahí. Es lo último que agradezco porque es lo que más me gusta. Así como cuando uno deja la carne de último en el almuerzo, en el casado,
Eso es lo que yo agradezco de último. Porque Pero que nadie se lo robe, me ha pasado. Sí, sí. Yo siempre, bueno, Y ahora con lo que acabas de decir, yo quiero cerrar con algo. Primero quiero que Lara dé su mensaje. yo creo que lo más importante es tratarlos con amor de verdad, no un amor egoísta Ujú. de parte de uno, sino con un amor tratar de ser lo más realista posible, porque a veces uno se romantiza con los hijos y permites con la para relación. decir algo en relación con eso tan importante que estás diciendo. Vos te das cuenta si tu amor por un hijo es real cuando te das cuenta que en medio del amor o detrás del amor o alrededor del amor hay respeto por ese hijo. Porque si vos decís yo amo a mi hija, pero no tolerás que ella sea o haga o diga, entonces algo está fallando ahí. Es eso, ¿verdad? Ese amor verdadero, no romantizado ni ilusorio, ¿verdad? Y entonces, y entregarse, Sí, no idealizado. ¿verdad? Entregarse y saber que son seres humanos independientes a uno, o sea, porque a veces uno cree que como es mi hijo, es mío, ¿verdad? Pero Sí. en realidad no, uno lo que está aquí es simplemente unos añitos nada más, ¿verdad? Porque si te das cuenta, yo creo que pasan el tiempo que vivirán solos y resolviendo sus problemas es mucho más del que pasaron con uno, ¿verdad? Pasaron 20 años, 25, 20, lo más, y ya después ellos desarrollarán su vida, claro. y entonces el tiempo que tiene uno y el tiempo de formación es todavía más corto. Entonces, tratarlos con amor, hablar siempre, saber que son personas, que son seres humanos, pensantes, razonantes, bueno, o razonables, o verdad que no son muñequitos chiquititos que andan ahí, sino que usted hábleles y explíqueles las cosas, porque ellos van a entender. Yo cuando Samantha se jalaba una torta y ya después de que la regañaba y todo, al día siguiente, cuando ya dejaba de llorar y estaba tranquila, yo llevé a Samantha. Yo a usted, hijo, puña, se nos quemó la luz. Yo a usted la regañé por esto y esto El y productor esto. terminando el programa. Sí. Entonces, hay que explicarles por qué de las cosas. Siempre es muy importante explicarles por qué. Correcto. Y ahora sí nos... Y yo nada más quería cerrar terminamos a la fuerza. con esto. Porque hemos hablado de realidades. Lara vive con su hija, yo vivo con 2 de mis hijos y no estuve presente en casa con 2 de ellos. Jaina tiene una realidad similar con sus 4 hijos. Estar fuera merece un gran esfuerzo, pero estar con ellos dentro de una misma casa merece un esfuerzo igual. O sea, no hay que esforzarse el doble en una u otra situación, hay que esforzarse siempre por ser un papá presente. Y un papá presente no es ser un papá imponente, sino hay que estar ahí, hay que escuchar y comprender que el problema de los hijos es del tamaño de su edad y de su entorno y de su momento. Y hay que respetarlos en ese sentido. Sí, Así que déjenos saber sus comentarios y ojalá que ustedes también tengan suerte en sus experiencias como papá. Suscríbanse, dale like, compartan, comenten, y aquí vamos a seguir hablando. Tanto en YouTube como en Spotify también. los 3 iluminados. Hoy un poco menos iluminado. Hoy un poquito menos. Buenas noches. Saludos. Saludos, Buenas noches. hasta luego, hasta la próxima.